Más argumentos, seguimos en vivo a través de la señal de Globovisión. El doctor en Ciencias Políticas, Carlos Raúl Hernández, nos continúa acompañando. Quedábamos con una pregunta: en un mundo donde hay tanta polarización, el resurgimiento de gobiernos de extrema derecha, tú pues no me mencionabas en el corte que a veces no gusta dividir el mundo entre derecha e izquierda, pero lo que hemos visto es que estos discursos, que pues son muy apasionados, logran calar en un gran grupo de personas que además no vieron falta de resultados en este tema de los gobiernos pendulares en la región. Los gobiernos de izquierda pasan a derecha, buscando también mejoras, porque al final, a fin de cuentas, el ciudadano lo que quiere es mejoras en su calidad de vida. Bueno, es que el centro se rompió en América Latina y en el mundo. Se rompió porque la gente siempre aspira más, y entonces llegan los dirigentes populistas radicales, como hemos tenido muchos de izquierda y de derecha, porque Trump es un populista radical de derecha, y Milei también, y hay otros populistas radicales de izquierda que fueron básicamente los dirigentes del socialismo del siglo XXI. Entonces resulta que en la etapa esta que estamos hablando, y en Europa, el centro democrático fracasa. ¿Por qué? Bueno, porque la democracia es mucho menos apasionante que el demagogo. Por cierto, Miguel Acevedo el sábado hizo un extraordinario artículo sobre el problema del carisma. Los movimientos populistas radicales se caracterizan porque los encabezan dirigentes carismáticos, eso que cuando la gente los ve se desmaya, y el centro lo dirigen generalmente tipos aburridos, calvos, de lentes, gorditos, que no apasionan a nadie. Pero entonces la gente quiere pasión y quiere emoción. Llegan los dirigentes populistas, hacen unas desgracias terribles, y bueno, el juego está como está en este momento. Ahora, ¿qué pasó con lo otro? El socialismo del siglo XXI arrancó y cubrió América Latina. La marea roja. La marea roja, de arriba abajo. Pero ¿qué pasa? Que como todo el mundo debería haber sabido, no los 10 millones de moscas que iban en esa dirección, los que estudiaron o estudiamos los planteamientos económicos, sabíamos que eso iba a ser un desastre. En todos los países, pues, comenzando por Argentina. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que después de ese fracaso, de esa caída de las expectativas, bueno, entonces viene la segunda ronda, que es la ronda de los dirigentes populistas de derecha radical, inspirado por Trump. Pero además que antes había un freno, que era que Europa estaba dirigida por grandes líderes políticos. Hoy lo que tenemos como líderes políticos en el viejo continente, en el continente, el fundador de Occidente, es una basofia de negociantes, dirigido por la señora von der Leyen, que está haciendo negocios con las armas que le venden a Ucrania, y entonces están haciendo en este momento una estafa, así como Trump nos robó un barco con 1.600.000 barriles de petróleo, pero a cuenta de nada. Es decir, es una cosa tan grotesca que uno no entiende cómo puede ocurrir. Es decir, sencillamente Trump decidió que el derecho internacional no existía, el derecho de los mares no existe, sino que yo ataco en un mar ajeno, en aguas internacionales, expropio un barco porque a mí me da la gana. Bueno, exactamente como está haciendo la señora von der Leyen con las reservas que tenía Rusia depositadas en los bancos europeos. Le están expropiando las reservas a Putin. Es decir, se está imponiendo el robo descarado, la estafa, la criminalidad de la política internacional. Y organismos como las Naciones Unidas no tienen ningún tipo de relevancia, no hacen nada. Eso ni lavan ni prestan la botella, es con helado de yuca. Entonces, con una situación así, ¿quién les pone freno? O sea, bueno, una cosa... el problema es que yo no tengo la respuesta. Claro. Es decir, yo la respuesta, pero lo que yo le digo a mucha gente, a muchos amigos míos, es que no puede ser que por las modas, bueno, por lo menos en mi vida yo no lo he hecho así. A mí no me importa dónde esté la moda. Yo estoy donde está mi punto de vista. Claro. Y tengo muchos años haciéndolo y lo seguiré haciendo. Porque haya una oleada a favor de Trump, yo no voy a estar con Trump. Así como una oleada a favor de anti-Trump en Venezuela, y tampoco estuve con esa oleada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este momento yo veo con preocupación que gente que yo considero democrática, de pensamiento democrático, y que lo ha sido a lo largo de mucho tiempo, bueno, le está apostando de nuevo al bagazolanismo y a sus representantes, porque creen que Trump se va a imponer en Venezuela y va a imponer a su títere,
y entonces para estar en el momento del reparto de caramelos. Y eso me parece muy grave. Es decir, me parece muy terrible que haya gente que esté pensando en gobernar a Venezuela por encima de los muertos. Porque la única manera como pudiera imponerse aquí un presidente magasolano es a través de una invasión, y una invasión que va a traer una mortandad de la que yo ni siquiera quisiera hablar. Que no quisiéramos, no es el escenario deseable, mira, porque además la respuesta de las bases organizadas, eso no sería algo tan fácil, los resultados negativos que dejan cualquier... Porque hay gente que dice, no, que esto es algo quirúrgico. No, chico, eso no existe. Es una estupidez que se ha regado y la gente cree. ¿Qué quirúrgico? Nada, chicos. Si aquí hay cuando revisamos la historia... Aquí hay un armamento de origen ruso, que es un armamento casi de última generación, que se ha impuesto en la guerra de Ucrania. Todas las armas de la OTAN, que incluyen a los Estados Unidos, han sido probadas en Ucrania y han fracasado. Rusia les ha ganado, la alianza rusa-china, ha derrotado todo ese armamento es obsoleto. Y el negocio de la von der Leyen, que es una cosa grotesca, es tomar el dinero de Rusia para venderle a Ucrania, darle un crédito a Ucrania, para que compre ese armamento obsoleto que tienen los europeos, que ya está ultra derrotado. Es decir, es una cosa absolutamente demencial, satánica, la inmoralidad de ese asunto. Entonces, te decía eso porque ya la situación es totalmente distinta. Ya la situación del liderazgo de Europa, como te decía antes, era una referencia moral frente a los Estados Unidos. Así que no le seguían el juego a los Estados Unidos, le ponían freno, porque había unos dirigentes serios, importantes, respetables. Bueno, pero ahora Trump va sin freno y apenas va a su primer año de gestión a cumplirse ahora en enero. Claro, y además de eso, y tiene esa cantidad de macacos gobernando en Europa que no son ni Felipe González, ni la Thatcher, ni Mitterrand, ninguno de ellos. Porque en su primera gestión él, digamos, era un poco más comedido en ciertas cosas, una política nacionalista, proteccionista, pero ahora ha venido de lleno contra los migrantes, con xenofobia, con un discurso cada vez más violento, porque siempre está molesto y responde mal a los periodistas. Yo quiero decir algo, decirlo además siempre. Es decir, Trump está acabando con la economía norteamericana y está acabando con la sociedad norteamericana. La política y está acabando con el mundo. Por ahí decía alguien en estos días que me dejó asombrado que era el más grande geopolítico de la historia, porque se había impuesto un año en el Caribe y había quitado no sé cuántos gobiernos. A mí, yo no le respondí nada, porque parece una imbecilidad, pero bueno, pero entonces te debe gustar mucho Hitler, porque Hitler también lo hizo, o Mussolini. Es un culto, mira, es un culto que tienen algunos intelectuales, un culto bastante sexualmente analizable, de ponerse de rodillas frente al hombre de acción, al hombre duro. Siempre se ponen de rodillas y les pulen la hebilla a los hombres de acción. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguiremos hablando sobre esas políticas autoritarias que hemos visto en algunos presidentes, en algunos mandatarios, y además cómo se imponen. Hablabas eso, ¿no?, de los argumentos de la pasión o del discurso apasionado y cómo ese tipo de mensajes logran calar en las audiencias y en sus seguidores. Cierto, yo como estoy un poco exaltado.